Bueno, bienvenidos y bienvenidas al tercer día del CILELIG, el Congreso Internacional de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Lo primero que quería hacer al empezar esta conversación era agradecerte a ti, Andrea, por venir, por asistir a este último día en el que en el CILELIG, en este congreso, se habla de ilustración y de poesía. Está dedicado este día en concreto a eso, pero durante estos 3 días, el 1, 2 y 3 de julio, hemos estado hablando de cómic, de narrativa, de muchísimas cosas, y un montón de profesionales han compartido con nosotros pues todas sus experiencias, proyectos preciosos relacionados con el mundo del libro y la cultura infantil y juvenil, que todo el que esté interesado pues puede ver en la página web del CILELIG. Y sobre todo gracias a la Fundación por ofrecernos este espacio y este ratito para charlar y hablar sobre poesía, que bueno, me hace muchísima ilusión entrevistarte y tener esta conversación contigo y poder hablar un ratito sobre esto, y sobre todo que las personas que lo estén viendo nos hagan todas las preguntas que quieran y sacien su curiosidad. Pues nada, gracias a ti y lo Mira, mismo. preguntan por aquí. Totalmente. Preguntan por aquí, ¿en qué página web? La página web se llama filelig.es. Ahí puedes bichear y puedes ver todos los contenidos que hemos ido subiendo estos días, ¿vale? Y bueno, ya veo que van subiendo los números, se va uniendo gente a escucharnos. ¡Qué bien! Que- Todavía me sorprende tantísima gente, casi 500 personas que quieren escucharnos hablar de poesía. Esto es maravilloso. La verdad. Sí, está Así muy que bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar era, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado todo este confinamiento? Muchas de las personas que nos están viendo todavía están en esa etapa en la que estábamos nosotros hace apenas unas semanas. Entonces, bueno, ¿cómo lo has pasado tú? Pues nada, yo bastante bien, la verdad. En casa, a mí quedarme en casa nunca me ha supuesto un problema. Si no hubiese sido por todo lo que me estaba perdiendo, porque iba a empezar este año con un montón de cosas del nuevo libro y con promoción y con viajes y demás, pues no hubiese sido tan así. Pero sí que es verdad que eso fue un poquito un pequeño drama. Y nada, por lo demás, bien, porque he tenido la Normal. suerte de estar todos sanos y no tener ningún caso en la familia pues de que se pusiesen muy malitos con todo este tema, así que me siento bastante afortunada, la verdad. Pues sí, por lo menos, o sea, es algo de agradecer teniendo en cuenta cómo estaba la situación. Mm. Eh, Bueno, me alegro muchísimo y bueno, sí que es verdad que yo creo que esto ha sido como algo común a todos, o por lo menos de lo que estamos recibiendo de otros países también, que en muchos casos ha sido como nos ha ayudado a darnos cuenta de lo que nos necesitamos los unos a los otros y Ujú. también de la necesidad de la cultura, ¿no? Porque a partir de esta gran crisis, de tener que quedarnos en casa y de tener que animarnos los unos a los otros a través de redes sociales, que era como lo que nos unía, ¿no? Lo que nos dejaba charlar entre nosotros de forma más directa. Eh, Nuestros feeds de Instagram, nuestros muros de Facebook se han llenado de un montón de cosas preciosas, de proyectos estupendos que nos hacían llevar el confinamiento de otra manera, ¿no? Y creo que tú de eso sabes mucho porque tú has formado parte también de estos granitos de arena que las personas que creáis cultura nos habéis ofrecido. La verdad es que ha habido un montón de opciones, muchísima gente súper entregada. Al final es algo pues que haces pues, por puro placer, porque tampoco íbamos a tener otra recompensa que el acompañarnos. Y ha estado muy guay por eso, porque muchísima gente se ha volcado mucho con el tema de vamos a intentar ofrecer alternativas para que la gente no esté todo el día pensando en lo mismo, ¿no? Entonces ha sido qué bonito pensar que podías aportar tu granito de arena a eso, a hacerle más ameno a alguien todo esto y a lo mejor a poder entretener a alguien pues, que lo estuviese pasando mal o que estuviese malito o lo que fuese.
Entonces sí, ha sido guay. A nosotros se nos ocurrió, junto con Elvira Sastre, Fran Barreno y Miranda Maltagliati, hacer el festival Poesía en tu sofá, de poesía virtual con los directos en Instagram, y tuvimos la suerte de contar con un montón de artistas súper guays y gente Muchísimo. sí, y gente a la que admiramos un montón. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy chula. Sí que es verdad que también dijimos, bueno, hicimos 3 ediciones y dijimos ya, vamos a tener que dejarlo aquí porque era bastante jaleo, Claro, y, normal. pero terrible. Entonces me imagino lo que ha sido organizar todo un Cile League también, así que nada, muchísimas gracias por todo y por darnos el espacio. Aprovecho ya. Bueno, gracias a ti, sobre todo que sin las personas em, que participáis y que estáis aquí, esto no sería posible, ¿no? Al final sois los artistas, los escritores, los ilustradores los que formáis todo esto y es un trabajo en equipo totalmente. Bueno, y quería preguntarte también sobre Poesía en tu sofá, ¿cómo lo recibió la gente? Porque por vuestra parte fue como algo altruista, ¿no? Para darles a ellos, para que llevaran mejor el aislamiento y la cuarentena y que se sintieran acompañados, pero ellos os dieron respuesta. ¿Cómo fue? Pues yo creo que, o sea, sí, bastante. Además, cada uno de los cuatro nos encargábamos un poquito de una cosa, ¿no? A mí me tocó el tema redes sociales y intentar responder mensajes y administrar un poquito de eso. A mí es algo que, bueno, tampoco es que sea yo una crack en eso, pero lo hice como pude, y la verdad es que hubo una afluencia de mensajes que era bastante difícil de administrar. Seguramente no pudimos leer la gran mayoría, pero sí que causó bastante repercusión por eso, porque teníamos muchísimo feedback, tanto que no éramos capaces de abarcarlo. Y, y después, pues eso, mm, hubo bastante participación en casi todos, porque como que los días de festival se mantenían todos los directos un poquito la audiencia, Ujú. y gente que quiso participar también, Qué muchísima guay. gente con ganas de hacerlo, sí, que veían a lo mejor los directos que tenemos en el momento y nos escribían para seguir. Y bueno, la cuenta en unas semanas pues alcanzó los 40.000 seguidores, así Que se en dice poco. pronto. Entonces nosotros estábamos un poco flipando, la verdad, con todo Claro, el... normal. Normal, normal. O sea que al final que algo como la poesía, que normalmente no suele mover o creemos que no suele mover tanta gente, pues unió a muchísima, ¿no? Eso parece, desde luego, desde nuestra experiencia y bajo nuestro punto de vista, creemos que fue un movimiento bastante grande, y además pues que se ve un poquito reflejado que hay mucho interés por parte de la gente en Claro. escuchar poesía leída, en aprender sobre autores que desconocen y en ver a la gente que admiran pues leyendo poesía. Ujú. Bueno, yo te quería hacer la típica pregunta que se hace, ¿qué es poesía para ti? Pues para mí es una manera de desahogo y también de transformación de Ujú. las emociones que me veo incapaz de gestionar. Una vez Ajá. sueltas el papel, creo que mi punto de vista sobre ellas cambia y que soy capaz como de verlo de otra manera desde fuera. Yo siempre digo que a mí, por lo menos ahora ya no tanto, pero sí que es verdad que de toda la vida me ha costado bastante contar lo que me pasa por dentro a la gente de mi Ujú. alrededor. En plan, Ajá. sincerarme con cosas verdaderamente profundas, o en plan, las cosas que de verdad me dan pena y demás. Entonces, mi manera un poquito de soltar todo eso era escribirlo, y, y- y- y me ha funcionado bastante. O sea, que de alguna manera tú consigues canalizar tus emociones, ¿no? A través de las cosas que escribes. Exacto. Son, podemos decir que en tus poemas podemos encontrarte que de alguna manera son autobiográficos. Sí, no siempre, pero sí que es verdad que algo de mí siempre hay en ellos. Son Ujú. pequeñas partes que a lo mejor de otra manera se me enquistarían dentro, y que necesito pues que salgan un poco y que estén en Necesitas otro. sacar. Mm. Ujú.
Mira, dicen por aquí que si va a volver poesía en tu sofá, que muchos países se han inspirado en esa idea. Qué guay. O sea, que Pues es que realmente creasteis algo estupendo, o sea, que sí, movió a sí, sí, porque muchísima gente. además, hasta donde yo sé, hay poesía en tu sofá Uruguay, Colombia, Argentina, Paraguay, no lo estoy segura, Ajá, pero Ecuador creo que también. Había un montón y como que han ido saliendo más a medida que ha ido pasando el tiempo porque toda esa gente, la verdad que es súper amable, nos escribían para pedirnos permiso para hacer la versión de Poesía en tu sofá claro, en el país que fuera, ¿sabes? qué guay. Entonces, claro, nosotros nos parecía algo súper, nos encantaba porque además cuando pensábamos en hacerlo, estuvimos ahí con una lluvia de ideas para pensar, a ver, ¿cómo lo llamamos? No sé qué, tal, cual. Ajá, Y entonces, como que haya gustado el tema de poesía, que al final no es tampoco algo súper, no sé, pero bueno, es sencillo, es fácil, es ujú. No, pero accesible funcionó. y funcionó. Y nada, pues nos hace ilusión que eso haya conseguido hacerse más o menos viral en otros países y que lo sigan reproduciendo. Por eso, bajo nuestro punto de vista, como ya se sigue haciendo en otras partes y ahí como sigue el movimiento, pues nosotros de momento lo hemos dejado ahí aparcado y no tenemos proyecto de retomarlo pronto. Pero ha sido algo muy Ujú, bonito, entonces tampoco ninguno de los cuatro nos cerramos a que no vuelva a pasar nada relacionado con poesía en tu sofá. Entonces, bueno, ahí ujú. lo dejo. Bueno, pues si lo piden mucho, igual tienen suerte, ¿no? Y, A ver qué y pasa. sale otra nueva edición. Así que Habrá que chicos, ya hablarlo. sabéis. Mira, preguntan por aquí, recomendaciones de poesía para jóvenes durante la cuarentena. ¿Qué recomendarías tú? Pues para jóvenes, yo recomendaría, a mí me siguen gustando las antologías de la generación del 27, la mayoría de Ujú, autores. Creo que ahí hay un montón de poesía que nos puede resultar muy cercana ujú, para, no sé, para las generaciones de ahora. Y después pensando así en gente pues, joven, yo recomendaría a Raúl Vacas, que tiene una poesía, tiene un poemario que se titula Consumir preferentemente, que a mí me ujú, encanta, es un poemario así muy actual, que tiene poemas, pues no sé, de mucha originalidad y con un lenguaje súper, súper, súper cercano, súper básico, pero ujú, dentro de esa sencillez hay muchísima complejidad. Entonces, ujú. creo que es súper recomendable. Y bueno, y a Raquel Lanceros me gustaría también recomendar Ajá, porque es una maravillosa poeta para todas las edades. vale. Nos quedamos con Así- esas recomendaciones. así. Coged papel y boli y apuntad. Em, ¿Tú crees o podrías decir que las redes sociales son una buena herramienta para recomendar o acercar la poesía a los jóvenes? Ya que estábamos hablando, ¿no? De que cuál podría ser una clave para Sí, conseguir enganchar con la poesía de los chavales. pues sí, yo creo que ahora mismo las redes sociales es una herramienta fundamental. O sea, es como un escaparate. Es un Ujú, escaparate donde muchísima gente se encuentra poesía sin buscarla y creo que es lo que ha hecho que la gente se dé cuenta de que la poesía tiene cosas muy atractivas y que puede hablar mucho de las personas y del mundo interior de cada uno, ¿no? Creo que eso antes no se tenía no era una concepción muy generalizada porque me parece que la poesía, pues eso, se tenía como una visión de ella muy académica, muy compleja y muy difícil de entender, bajo mi punto de vista. Entonces, como que las redes sociales han permitido que eso se vea un poquito de otra manera y que se ujú, puedan ver versos, poemas, cosas actuales más cercanas y que con las que la gente puede sentirse identificada ahora mismo, ¿no? En el momento en el que estamos claro. viviendo. Entonces, me parece que hay, pues eso, sí, muchísima poesía en las redes sociales y hay muchísimo catálogo para escoger y Ujú, me parece una plataforma maravillosa bueno, para todas las plataformas de redes sociales para ujú, encontrar eh, pues poesías de autores que puedan inspirarnos. ajá. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en concreto en tu poesía, desde tu punto de vista como autora?
Pues para mí han sido, pues eso, lo que comentaba antes, un poco un escaparate bastante fundamental. Me parece Ujú, que ahí es donde he podido mostrar un poquito cómo iba evolucionando todo. Em, yo empecé, o sea, yo la primera vez que publiqué fue porque me presenté al premio de Valparaíso, la editorial, y, y bueno, y tuve la suerte de que escogieron mi poemario para publicarlo. Y a partir de ahí fue cuando llegaron pues, en Instagram la gente que estaba empezando a oír hablar de mí y me empezaron a seguir. Entonces ujú, creo que eso, que a raíz de ese momento y de que como que esa cuenta, ese perfil de Instagram empezó a tener un poquito de renombre, pues he podido ir haciendo cosas relacionadas con la poesía y he ujú. podido fomentar un poquito pues, las nuevas publicaciones que me parece una herramienta de promoción brutal, la verdad. Claro, Me un parece, altavoz, ¿no? Al final. claro, es exactamente un altavoz, una manera que tienes tú de conectar directamente con la gente, Ujú, de ahorrarte muchísimos intermediarios y de decir, mira, esto es lo que hago y de que ellos pues puedan encontrarte. claro. Mira, preguntan por aquí si las redes sociales te resultan una oportunidad para crear y escribir o te bloquean al contrario. ¿Puedes pasar esto, que este altavoz haga el efecto contrario y consiga bloquearte? Pues creo que sí que puede pasar, creo que es probable. A mí no me ha pasado, la verdad. Yo sí que encuentro muchísima inspiración también en las redes sociales, sí que me ayuda a crear porque no lo sé, pero las fotos, las historias de otros, la vida en general, que al final es lo que se refleja en estas plataformas, creo que, pues eso, que es lo que inspira a todo el mundo y creo que ayuda. Obviamente nada como la realidad no virtual y palpable, Sí. pero creo que sí que creo que se puede sacar creatividad de ahí perfectamente. Ujú. Y también puede bloquear porque es verdad que en las redes sociales encontramos muchísima morralla últimamente. En Twitter, cada vez que entras parece que no hay más que odio, crispación, Mucha frustración, queja. venganzas. Y yo me acuerdo de que Twitter fue la primera red social que tuve. Me acuerdo de crearla en la universidad, que tenía al lado a Elvira Sastre, que también es una escritora, bueno, Ujú. que habla de ella y es una de mis mejores amigas. Y, no me acuerdo de hacernos la cuenta las dos juntas y que Twitter era un lugar en el que te encontrabas frases, versos, poemas, enlaces a blogs, enlaces a entradas súper chulas, un montón de Totalmente. información, noticias, era todo muy guay. Y yo no sé cuándo se convirtió en un escombrero de odio, pero ha sido terrible, la verdad. Ujú. Entonces Bueno, creo que sí, yo creo que ahí ha sucedido un poco como que nos hemos ido dividiendo, ¿no? Por afinidad y al final yo creo que muchos se han ido a Twitter, otros, o sea, se han quedado en Twitter, otros se han ido a Instagram, ¿no? Y como que nos hemos dispersado de ya alguna no sé, yo manera. creo que es que Instagram tampoco te da tanto pie a soltar todo lo que se te pase por la cabeza, ¿sabes? Y me parece que Twitter sí, entonces creo que ese ha sido un poco el problema, que en Twitter la gente ha empezado a soltar y a soltar y a soltar y al final se les ha ido de las manos Ujú, y, y en Instagram pues es más complicado, ujú. pero no sé. Preguntan por aquí, ¿los chicos se han acercado a la poesía por las redes sociales o son las redes sociales las que han acercado la poesía a los chicos? Yo creo que son las redes sociales las que han acercado la poesía a los chicos. A lo mejor me equivoco, pero a mí me da esa impresión porque creo que es un poco el proceso que comentaba antes, que ahora mismo la gente, los jóvenes, se meten en Instagram y no esperan encontrarse libros, ni leer, ni nada. Y sin embargo, de repente te aparece una foto de unos versos que te gustan y a lo mejor te interesa, empiezas a leer, te gusta, te ves en esos poemas, sigues, Ujú, investigas y es un poco eso. Yo he estado dando charlas en institutos, también con Elvira ujú, Sastre, y allí nos hemos dado cuenta de que cuando les hemos leído algo que les ha interesado, su perspectiva sobre la poesía ha cambiado radicalmente y es que luego te lo cuentan, te lo dicen. O sea, en las qué preguntas de guay. después de Colin, no sabía que era esto, no sabía que se podía.
leer esto en poesía y me gusta, me interesa, voy a investigar más. Nos ha pasado casi siempre. Entonces es algo muy guay que creo que pasa con las redes sociales igualmente. Ujú. O sea, que de alguna manera democratizan, ¿no? La poesía y la acercan de manera que ellos la puedan entender. O sea, que es una herramienta genial. Y que puedan escoger también un poco lo que leer, porque sí Claro, que al final es verdad que hasta que llegaron las redes sociales, un poquito la poesía que conocíamos era la que aparecía en los libros de texto o la que te imponían en el total, instituto para obligarte a leer. Y sin embargo, ahora puedes escoger la que a ti te apetece leer y lo que a ti realmente te gusta. No te lo están claro. imponiendo desde fuera. Creo que eso en el tema lectura en general es bastante fundamental y creo que es donde reside la principal diferencia y yo creo que o sea, que está muy relacionado con que haya tenido tanta repercusión la poesía que se está haciendo ahora. Ujú. Claro, porque es que además es muy interesante también ver precisamente como los autores de antes, de hace años, como que su imagen está mucho más mitificada y sin embargo a vosotros, vuestros lectores, os pueden enviar un mensaje directo y charlar con vosotros y deciros directamente, oye, este poema me ha encantado y Sí, no sé, a mí eso me parece genial, ¿no? Como autora, la, ¿tú cómo lo vives? la verdad que sí. A mí me han llegado historias bastante emocionantes a raíz de eso. Y yo, por ejemplo, hay un poema con el que siempre me pasa eso, que se titula El Majuelo, que está en Ujú, mi segundo libro, Si el silencio tomara la palabra. Y cuando he tenido oportunidad de leerlo pues en Latinoamérica, en México o Argentina, que hemos estado recitando por allí también, la gente después me ha escrito cosas muy bonitas sobre ese tema porque está basado en una historia de mis abuelos y todo el ujú. mundo tiene historias muy entrañables con los abuelos por lo general. Entonces, pues eso, siempre me han contado cosas, pues eso, que les ha llevado a ese momento, que les ha recordado a su casa, a su infancia, a lo que sea. Y es muy guay, Ujú, es muy guay, la verdad. qué bonito. Sobre todo eso, cuando consigues conectar, ¿no? Con gente con la que igual no tienes ningún tipo de conexión porque son de otro país o lo que sea, ¿no? Y de pronto hay Que se unas encuentran palabras. en tus palabras de repente. Qué bonito eso, por favor, me encanta. Es genial. Bueno, ¿te gustaría leernos algún poema? Sí. Em, bueno, voy a intentar encontrar, a ver si puedo este. Es que a ver si sé dónde. Y así os leo. Bueno, casi me le sé de memoria, pero no me atrevo, la verdad. Vale. Tú como tú te Entonces, sientas bien, ¿no? Estoy segura. sí, voy a intentar así como leerlo y así sabéis un poco de lo que estaba hablando. Ujú. A ver si lo encuentro. Perdone. Nada. Pues no sé si voy a tener tanta suerte. Es que ahora, como no tengo los libros a mano, Mira, preguntan por aquí por títulos de tus libros. pues el primero es Magua, después Si el silencio tomara la palabra Ujú, y el último es Lagrimacer. Lagrimacer, que es como la abreviatura, pero es lagrimacer o el acto de derramarse. ujú. Y ese fue el último libro que sacaste, ¿no? Que salió justo antes de la cuarentena. Sí, salió el 5 de marzo y nadie se quedó ahí Se a quedó medio ahí todo, a porque medio gas. teníamos bastantes proyectos, bastantes eventos para presentarlo, para hablar de él, para viajar con él y al final pues no pudo ser. Fue una pena, pero bueno, espero poder retomarlo pronto y que no sé, que pueda haber un poquillo de mundo y que llegue a más gente. A ver si Claro. puede ser.
Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Venga, vamos allá. El- a ver, un segundito. Vale, el majuelo. Cuando se encuentren en tu boca el queso y la uva, recuerda que ese beso es mío. Recuerda que un día quise pintarte el cielo aún más azul y regalarte toda la vida de la tierra. Aunque no pude escalar las nubes, aquí abajo supe cuidar nuestro suelo. Planté la semilla de un deseo y crecí con ella cada vez que sonreíste. Recuerda que encontré en tus ojos la razón para hacerlo y que esta compañía fue un latido que susurra hoy aquella historia en la memoria de nuestros nietos. Recuerda que ahora yo soy esa tierra, que sigo cuidando de tus uvas y del dulzor que debieran dejar siempre en tus labios, que lloro cuando te extraño para que llueva y todo brote, porque la vida ha de seguir sin mí, pero tú no. Yo estoy contigo. Por eso vuelvo a nuestra cama y me notas abrazarte cada noche, y sueñas y dudas, pero es cierto, amor, lo que sospechabas, lo que ya sabías. Soy yo. A tu lado siempre vuelvo. Qué bonito. Y eso está inspirado en mis abuelos maternos porque mi abuelo, mi abuela me contó una vez, bueno, nosotros somos de un pueblo muy chiquitito de León que se llama Cea. Y en ese pueblo pues, tenemos una pequeña tierra que es un majuelo, que es a lo que Ujú, allí se llama los viñedos, y pues tenemos que ir a podarlo y recoger los palos y demás. Entonces, un día uno de mis primos estaba quejándose muchísimo porque no quería estar haciendo ese trabajo, porque no entendía por qué teníamos esa tierra. Y, y entonces mi tía nos contó que esa tierra se la había comprado mi abuelo o mi abuela, simplemente porque le gustaba mucho comer uvas con queso. Y para que nunca le faltasen, se las plantó ujú. y, y cuidó de la tierra y se la recogía cada poco. Entonces, bueno, pues a mí me pareció una historia preciosa porque en mi familia y sobre todo en esa zona castellano-leonesa, yo creo que las gentes pues no son muy de demostrar el amor con palabras y demás, pero luego tienen gestos como estos que me parecen muchísimo más importantes y muchísimo más significativos que decir te quiero. Entonces, para mí eso fue muy importante y salió eso. Y a raíz de esta historia, que la cuento mucho en los recitales, que suelo hacerlo al revés, primero la cuento y luego lo leo, pero hoy nervios me Bueno, hoy entró. ha tocado así. Y, y nada, y entonces a raíz de eso, pues muchísima gente me cuenta que entienden la vida un poquito de la misma manera, que les parece, pues que también describe un poquito a su propia familia y es algo muy guay, la verdad. Qué bonito, qué bonito, qué precioso. Ver también que eso, que la gente se siente tan identificada desde tan lejos que en todas partes, al final las historias se repiten porque hablan de lo mismo, de la emoción humana y Claro, de, exacto. claro. Preguntan Y por aquí, ¿la sí, poesía? eh, sí, perdona. sí, perdón. Perdón, perdón. Nada, que Eh, decías que eso te hace sentir como súper acompañado, el que a otra persona se identifique con lo que tú escribes o has sentido. Y nada más. claro. Preguntan también que si crees que la poesía se puede usar como reivindicación social en Instagram. Si cree Pues sí, 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 que podría perdón. tener alcance y usarse como tal. Pues creo que sí, porque sobre todo en el movimiento feminista, que es algo que yo sigo muchísimo, creo que la poesía está a la orden del día para reivindicarlo y creo que ahí se está teniendo bastante voz. También es verdad que me parece que las voces de esta generación de poetas son en su mayoría femeninas. Creo que hay muchísimas mujeres que tienen voces propias preciosas, como por ejemplo Sara Búho, que también es otra recomendación que podría haceros porque me encanta lo que escribe, y Onerea Delgado, que es pues también una poeta que yo sigo y me gusta mucho. Elvira Sastre, que ya he hablado muchísimo de ella porque hago muchísimas cosas con ella y me encanta. Y, y bueno, pues es gente muy joven que habla de eso y que también usa la poesía un poquito como arma, como reivindicación y con una voz propia bastante interesante en este Ujú, sentido también. Entonces, creo que sí, que sirve. ujú. Preguntan por aquí, ¿es difícil acercar la poesía a ciertos sectores?
¿Has notado que hay gente con la que conectas mejor que con otra? Jolín, pues la verdad es que no, porque bajo mi experiencia, bueno, a ver, sí que es verdad que en Latinoamérica es otra perspectiva y la gente está muchísimo más abierta a todo lo que es cultural y todo eso se aprecia muchísimo y se valora un montón. O sea, nosotras hemos estado en teatros en los que hemos llegado a estar frente a 1000 personas ¡Qué y obviamente maravilla! sí, eso en España pues todavía no nos ha pasado. Pero quitando eso, que a lo mejor allí pues es como mucho más movimiento, creo que también hemos estado en institutos con adolescentes y después ya te digo que hemos salido con un montón de preguntas, de historias, de comentarios súper positivos. También hemos estado en centros de mayores hablando con gente pues más adulta que estaba volviendo a estudiar y el bachillerato y cosas así en formación y, y nos han respondido de la misma manera, con muchísimo interés eh, y siempre hemos recibido muchísimo el comentario de yo creía que la poesía no me gustaba, pero después de escucharos creo que me voy a poner a buscar y a leer cosas. Y al final, O pues eso, sea, es un espectro de gente muy distinta claro, y no súper es lo mismo en diferente. muchos casos. Qué bueno, por favor, me encanta. O sea, que realmente lo notas, ¿no? Que cuando lees poesía y te acercas a la gente responde y es que además les picas con la curiosidad, ¿no? Desde mi experiencia personal, sí, sin duda. Y además, una de las preguntas más frecuentes es ¿qué te inspira para escribir y qué otros autores lees para poder Ujú, escribir lo que escribes? Y al final eso te están preguntando pues por tus referencias, por gente, porque les interesa buscarlas y conocerlas. Y creo que eso no sé, muy guay porque se va enlazando una cosa con otra y al ujú, final, no sé, la poesía es la que gana, ¿no? claro. Al final acabas haciendo lectores, ¿no? Y acabas De- creando interés por la poesía. Ujú. Qué bien. Bueno, pues esas preguntas precisamente, ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué te inspira al escribir poesía? Pues aparte de las recomendaciones que he comentado antes, que si los recomiendo es porque los leo, porque me inspiran muchísimo, después también en autores así como más recientes, Benjamín Prado, Luis García Montero son dos de los nombres que más me gustan. La generación del 27 también me apasionan casi todos, pero mis favoritos son Cernuda y Luis Cernuda y Lorca. Después, en poetas latinoamericanos, Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Juan Gelmán, son algunos de mis imprescindibles, la verdad. Y en mujeres, pues Idea Vilariño y Alejandra Pizarnik, que ahora además me encanta porque están súper, no sé, como en auge, que hay muchísima gente Ujú, interesándose por ellas, por lo que yo veo, y cada vez las veo que se comparten más y demás, entonces me encanta. Y ujú, bueno, pues eso te diría, la verdad, ahora mismo no se me ocurre más, seguro que los hay, pero ahora mismo no sé. Bueno, y en novela a mí me gustaría mencionar mucho a Almudena Grandes y a Rosa Montero, porque ujú, también son escritoras que aunque no escriban poesía y sea prosa, creo que tienen muchísima poesía en sus historias y que merece mucho la pena descubrirlas. ujú. ¿Y crees que las redes sociales también son una buena manera no solo de dar a conocer tu poesía, sino también de recomendar eh, la poesía de otros o libros o como por ejemplo también con otro tipo de dinámicas como los bookstagrammers y todo esto que también se dedican a eso, a Sí, recomendar pues yo libros y la literatura? verdad que creo que sí. Yo creo que es una herramienta muy buena y la labor que hacen esa gente que se dedica a hacer vídeos recomendando libros me parece muy guay, la verdad, porque seguramente muchísima gente se quede muchas veces sin saber qué más leer o qué más buscar Ujú, y ahí puedes encontrar muchas respuestas de lo que te interesa. Creo que además cada uno pues eso, no tiene que imponerse lecturas, sino buscar un poquito lo que le gusta. Y entonces, cuanto más amplia sea ujú, la oferta, mejor, ¿no? Así que me ujú. parece que sí,
que las redes sociales son un lugar donde buscar y encontrar lo que te interesa de verdad y, pues intentar leer mucho. Ujú. ¿Y cuál crees o cuál dirías tú que es la clave para eh, intentar que los jóvenes en las aulas se animen a leer poesía? Pues creo que la clave es no imponerla, y también nosotras siempre que hemos estado en los institutos lo decimos, darle la vuelta al libro de literatura. Empezar por lo más reciente, lo más cercano, las, por las voces que nos resulten más, no sé, pues eso, más cercanas a nosotras con un lenguaje más sencillo y a lo mejor de ahí ir leyendo pues un poquito pues los autores más antiguos, ¿sabes? Que normalmente en el libro de lengua empezamos por lo más antiguo de todo, empezamos con Góngora o con cosas así, con Garcilaso de la Vega, no sé. Y después vamos ya llegando a la generación del 27 y a los más actuales. Y a mí me parece que la generación del 27 es una de las que más cercanas nos pilla y es una de las que más puede inspirar con muchos poemas a los adolescentes, porque creo que es donde más se habla, pues así, como de emociones que están viviendo ellos mismos, porque al final es un momento de la vida en el que estás viviendo un montón de sensaciones y emociones que no entiendes y la respuesta muchas veces está en la poesía. Entonces me parece que esa sería una buena idea. Claro. O sea, porque al final es lo que precisamente decíamos antes, ¿no? O sea, la emoción es común a todos, es lo que nos une a todos, igual en un acto creativo y en un texto creativo como la poesía, que es tan íntimo, es fácil enlazar con las emociones de un adolescente. Yo creo que Em, sí. Ujú. Bueno, mm, ¿tú crees que es, bueno, es que preguntan por aquí, siendo mujer, se te ha hecho más complicado entrar en el mundo de la poesía o no has notado ningún tipo de barrera? Eh, yo en mi experiencia personal, la verdad es que no. Pero también es verdad que creo que es que todo este mundo ha cambiado mucho en el sentido de que ahora mismo estás expuesto a muchísimos más factores a la hora de publicar o de hacer cosas relacionadas con la poesía, que no solamente al criterio de unas pocas personas que están en una editorial o eso, ¿no? Hay como más cosas detrás y, y creo que las redes sociales también ayudan a eso, a que haya pues como alternativas a ese proceso tradicional que se llevaba a cabo. Entonces creo que ahora mismo la poesía yo creo que sinceramente no tiene género, igual que la literatura en general, me parece que no tiene ningún género, que se escribe, o sea, no se escribe de una manera por ser mujer ni de una manera por ser hombre. Y está demostrado porque los seudónimos de muchísimas mujeres han demostrado que eso era así. Entonces creo que bueno, todavía hay que quitar muchísimos estigmas, pero a mí personalmente, pues de momento no me ha pasado. No, o no lo he sentido así. Creo que voy haciendo un poquito lo que puedo y que lo que voy consiguiendo depende de mi trabajo y de la calidad que pueda o no tener. Claro. Preguntan por aquí también, ¿cuál es tu poeta clásico favorito? Además de la generación del 27, puedes incluir alguno de la generación del 27. Pues me voy a ir más atrás, me voy a ir a Ovidio, me gusta muchísimo, y aunque es una poesía bastante más compleja, eh, hay un libro que se titula Las heroidas, que he estado leyéndomelo hace poco, de él, que pues habla, pues eso, son las cartas de las heroínas y habla un poco de la voz. El original está como escrito en prosa poética y en verso, pero después se han hecho pues adaptaciones que son pues, como epístolas. Y, y habla sobre las supuestas voces
o sobre el punto de vista de esas mujeres que esperaban a los héroes, o las mujeres de los héroes de la mitología, ¿no? Por ejemplo, está Penélope, está Helena, que escriben cartas a sus enamorados. Y esa obra pues me gusta mucho, así que yo me quedaría con Ovidio, así yéndome a lo clásico, clásico, clásico. ¿Y te gustaría leernos algún poema de algún poeta no sé, que te guste especialmente? Sí, me gustaría, bueno, Lorca es uno de mis favoritos, Ujú, de mis favoritísimos. Y mira, Lorca es uno de esos poetas que aparecían en los libros de texto y que jamás me llamó la atención. No sé ujú. por qué, supongo que por los fragmentos Bueno, escogidos o lo que fuera, jamás me o llamó el la atención. momento. Ujú, Sí, o el momento vital en el que estés, como que también eso va cambiando y bueno, y vas descubriendo que te gustan pues cosas distintas. A mí con Lorca me ha pasado ahora que me encanta, descubrí su poesía más a fondo. Tuve la oportunidad de ver a Irene Escolar en Leyendo a Lorca, que me pareció una obra preciosa, en la que leía pues muchas partes de su obra y leía cartas que él había escrito a sus padres en la residencia de estudiantes. Y bueno, ujú. tenía una calidad y unas cosas preciosas. Después me leí Bodas de Sangre y después Poeta en Nueva York y ya me enamoré por completo. Entonces me gustaría leer un poema de Poeta en Nueva York que es La fábula y rueda de los tres amigos, que me gusta Vale, mucho y pues nada, y lo recomiendo fuertemente. Dice así: adelante. estaban los tres helados, Enrique por el mundo de las camas, Emilio por el mundo de los ojos y las heridas de las manos, Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados, Lorenzo, Emilio, Enrique. Estaban los tres quemados, Lorenzo por el mundo de las hojas y las bolas de billar, Emilio por el mundo de la sangre y los alfileres blancos, Enrique por el mundo de los muertos y los periódicos abandonados. Lorenzo, Emilio, Enrique. Estaban los tres enterrados, Lorenzo en un seno de Flora, Emilio en la yerta ginebra que se olvida en el vaso, Enrique en la hormiga, en el mar y en los ojos vacíos de los pájaros. Lorenzo, Emilio, Enrique, fueron los tres en mis manos, tres montañas chinas, tres sombras de caballo, tres paisajes de nieve y una cabaña de azucenas por los palomares donde la luna se pone plana bajo el gallo. Uno y uno y uno. Estaban los tres momificados, con las moscas del invierno, con los tinteros que orina el perro y desprecia el vilano, con la brisa que hiela el corazón de todas las madres, por los blancos derribos de Júpiter donde meriendan muerte los borrachos. Tres y dos y uno. Los vi perderse llorando y cantando por un huevo de gallina, por la noche que enseñaba su esqueleto de tabaco, por mi dolor lleno de rostros y punzantes esquirlas de luna, por mi alegría de ruedas dentadas y látigos, por mi pecho turbado por las palomas, por mi muerte desierta con un solo paseante equivocado. Yo había matado la quinta luna, y bebían agua por las fuentes los abanicos y los aplausos. Tibia leche encerrada de las recién paridas agitaba las rosas con un largo dolor blanco. Enrique, Emilio, Lorenzo. Diana es dura, pero a veces tiene los pechos nublados. Puede la piedra blanca latir con la sangre del ciervo y el ciervo puede soñar por los ojos de un caballo. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna oyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Es uno Es de mis poemas precioso. favoritos también. Es Y muy escucharlo en bonito. tu voz es una maravilla. Bueno, Muchas gracias. a mí es que la verdad Mira, que me están gusta. diciendo, es que Lorca es una maravilla. Además es que no sé, a mí personalmente lo que más me gusta de Lorca es esa capacidad de leerlo, ¿no? Que es tan teatral a veces que suena Sí, mejor si lo lees en alto. sí, se presta muchísimo a que lo lean. También es verdad que, jolín, que hay quien lo lee muchísimo mejor. Y no sé, son unos poemas que emocionan muchísimo si están bien leídos.
que te Totalmente. pueden llegar muy hondo. Y, y nada, a mí me encanta, la verdad. Y ya te digo que antes no lo entendía y ahora me parece maravilloso. O sea, que hay que darle una oportunidad a la poesía y no hay que rendirse nunca con ella. Eso es Hay que así, darle una ¿no? oportunidad a todo, yo creo, también en la literatura y en los libros. A mí me ha pasado muchísimas veces que ha habido libros que he dejado a medias porque no me he visto capaz y no he vuelto a ellos y sin embargo después los descubres en otro momento de tu vida y no sé, y te parece maravilloso. Entonces creo que no hay que cerrarse a las primeras Ujú. impresiones. Por ejemplo, Ni, ¿alguno con el que te haya sucedido eso? pues, pues a ver si me acuerdo Te he de uno, pillado. pero me has pillado. El caso es que sí que me ha pasado, pero ahora mismo no me acuerdo de ninguno, creo. Me ha pasado muchísimas veces de dejar libros a medias y decir, no, no lo intento más. Y luego descubrir, mira, pues con Mujercitas, Ujú, con el libro de Mujercitas, que es una historia preciosa y no sé, yo he visto la última película que han hecho de la, pues es la adaptación del libro ujú, y es maravillosa y el libro es aún mejor y la primera vez que me lo leí, pues de adolescente dije, madre mía, estos palabras y estas cosas, no. Y después, bueno, y con Orgullo y Prejuicio también me pasó, ujú, porque al final es un lenguaje, pues eso, mucho más arcaico, más, la traducción es, claro. pues, complicada y yo no me veía nada cercana y luego me lo he leído y son historias que a mí es que me gustan muchísimo. Ujú. Mira, comentan por aquí que se han leído Lagrimacer y que, bueno, aquí una chica en concreto dice que la hiciste llorar. Cada uno de los poemas la emocionaban todavía más que el anterior. Así que, Jolín, bueno, o sea, tienes aquí a mucha gente que ha leído tu último libro, ¿no? Del que hablábamos, Lágrimas Cero, el acto de derramarse, que salió, decías, justo antes antes de de la confinar. cuarentena. Pilló entonces. Supongo que tendrías muchísimos planes para el libro que, pues desgraciadamente, ha habido que posponer. Sí. Pero también te dio pie a hacer otro tipo de cosas en redes sociales, a hablar de él. Ujú. Sí, hicimos una presentación online con Elvira, Ujú, que me acompañó y fue muy guay, la verdad. Yo lo disfruté muchísimo porque además ella es una persona que ha estado muy pendiente también de todo el proceso y que ha visto, pues entre las dos siempre nos ayudamos mucho, nos preguntamos, nos contamos experiencias y nos damos opinión. Entonces es ujú, alguien que ha visto el proceso de los poemas, porque al final en las redes sociales tú vas soltando pues, algunos versos que se te ocurren, algunas ideas, algunas historias, pero cuando después en el libro nosotras sí que lo comentamos mucho, que nos gusta intentar darle una vuelta para que los poemas cuando lleguen al papel tengan, pues no sé, un poco respetar un poco todo lo que supone el hecho de que eso termine en un libro, ¿no? ujú. O Entonces, sea que de alguna forma el borrador son las redes sociales, ¿no? Y después al llegar al papel cambian un poco y... cambia. A veces sí, a veces las redes sociales actúan un poquito de borrador, las notas del móvil también muchísimo, y después intentas, pues eso, que lo que se ofrezca en el libro sea algo distinto y algo un poquito que vaya un pelín más allá. Ujú, Y yo en el proceso de este libro, además, creo que eso sí que lo experimenté bastante y, y nada, y me gusta el resultado y bueno, era lo que decíamos, que tuve la oportunidad de presentarlo en las redes, de también presentarlo en Poesía en tu sofá y ujú. de pues moviéndolo un poquito para que la gente fuese viendo un poco lo que era. Ujú. Mira, pregunta por aquí una pregunta que me parece súper interesante. ¿Cómo te imaginas el futuro de la poesía? Porque ahora en realidad con todo eso de las redes sociales, de que todo el mundo está muchísimo más cerca de los poetas de la poesía como que se ha acercado muchísimo más a la gente y la gente sabe apreciarlo, ¿no? Entonces, ¿crees que esto ha creado un cambio sobre el futuro de la poesía, hacia dónde se dirige?
Yo creo que sí, no, sí, yo creo que sí, yo creo que ha cambiado sobre todo la manera en la que llega la gente y la repercusión que tiene, porque creo que la poesía siempre fue, para los que la descubrían y se atrevían a meterse en ese mundo, siempre fue algo imprescindible y algo que era capaz de aportarles muchísimos beneficios. Y creo que eso, pues ahora se ha descubierto a gran escala gracias a las redes sociales de lo que comentábamos. Entonces sí, supongo que el futuro será bastante mejor que lo que veíamos hasta ahora. A mí me parece que sí que va a ir increciendo. Ujú. O sea, que nos espera un futuro poético. Yo soy bastante optimista con ello. Vale. Mira, preguntan también, ¿por qué te decidiste por la poesía? ¿Tuviste algún profesor que te animara a escribir o a leer poesía? ¿O fue por amistades o gente de tu alrededor? Pues sobre todo fue por Luis Cernuda, por Ajá, leer y por el poema Si el hombre pudiera decir. Ese es un poema ajá. que a mí me encantó, lo descubrí en el libro de texto, me llenó Ujú, muchísimo y yo quise un poco, o sea, experimenté la sensación de querer reproducir ese lenguaje y hablar o contar las cosas de la manera en que él lo hacía. Entonces, yo creo que fue eso un poco el primer impulso. Y después, pues, ujú, ver, encontrar, estoy hablando muchísimo de ella, pero es que es verdad, a Elvira, y hablar con ella de poesía y ver que nos gustaban muchísimos autores parecidos, que tenía un montón de cosas interesantes que recomendarme y viceversa. Y ujú, pues encontrar a alguien que quería pues también vivir un poco ese mundo, ¿no? Y luego hemos seguido experimentando cosas que nos ha dado la poesía que nunca nos imaginamos y ya fue pues como un camino bastante claro. ujú. Dicen también por aquí, algunos de los mejores libros se han escrito en momentos difíciles. ¿Tú crees que crearás algo a partir de esta cuarentena de este COVID? Pues no lo sé, la verdad es que algunas cosas sí que me ha inspirado, pero no sé si saldrá algo de esto. La verdad, yo al principio de la cuarentena estaba súper cerrada, súper poco Mm, dispuesta a escribir, era como demasiada información, demasiadas emociones. Como comentaba antes, soy una persona que le cuesta un pelín gestionarlas y uso otras herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues creo que necesito tener ahí un proceso de asimilación de todo, ¿no? Y es un poco lo que me pasó en esta cuarentena. Entonces no sé lo que saldrá, a lo mejor sí, pero no sé lo que saldrá de ahí. La verdad que no Bueno, podría decir. por el momento nos quedamos con tu Lagrimacero, el acto de derramarse, que es tu último libro, que ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir. Y así por poner la guinda final a esta charla, ¿te gustaría leer un poema de tu poemario? Sí, me gustaría leer Olvido del amor que no se hace, que es uno de los que más me suelen pedir en redes. Vale, Y, y nada, y bueno, pues despedirme con ese poema, ¿no? De ven, adelante. Olvido del amor que no se hace. No recuerdo cuál era tu color favorito, ni si llegué a saberlo. No recuerdo la cara de tu madre, ni el olor de tu casa, ni si alguna vez hablaste de los tuyos o si eras capaz de quererlos. No recuerdo ya si los días que estuve contigo tenían una luz distinta a los demás, como me ha pasado otras veces cuando he estado enamorada. Me veo, sin embargo, sentada y llorando, con los ojos anaranjados, deseando que me invada un sol que se pone y solo desapareciendo me deja con más ganas de las que jamás me provocó tu nombre. No recuerdo que hiciéramos el amor. ¿Qué tipo de amor es el que no se hace? No recuerdo quererte, pero recuerdo pensar que lo hacía y vaya, me ha destrozado esta tristeza. Soy incapaz de recordar un solo momento que hiciera merecer la pena el hecho de que un pedazo de mi vida pudo estar, absurda y vergonzosamente, entre tus manos. Por un segundo he sido aquel desierto que reconoce su sequedad en silencio y he notado sobre mi espalda el peso de la losa en que se ha convertido el tiempo que perdí contigo. Siento una pena atroz por mi ilusión, pero me consuela la sencillez con la que te he olvidado. Ahora sé que se puede inventar un amor, pero es imposible querer una invención. Qué bonito. Y eso es. Muchísimas gracias, Andrea, por este regalo.
porque eso es esto, vamos, un regalo, un regalazo. Estoy segura de que todos los que nos están escuchando, con todas las preguntas que nos han hecho, con todos los saludos que nos han hecho, están súper súper agradecidos de escucharte y de tenerte aquí este ratito. Bueno, Nada, pues pues nada, ya la nos verdad despedimos. es un placer y un gusto. Y nada de eso. El placer es nuestro. Ha sido realmente de verdad un regalo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, solo recordaros que, bueno, nos han saludado desde todas partes, yo creo desde Guatemala, desde Argentina, desde Uruguay, desde muchísimos sitios. Pues muchísimos Eh, besos a todos y saludos y demás. Muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos en este rato, por todas vuestras preguntas, bueno, por todo, por estar aquí y sobre todo recordaros que podéis ver la charla completa, podréis verla en la página web del CILELIC y junto con todo el resto de charlas de todo el congreso que hemos ido haciendo durante estos 3 días.